Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Andrés Ronaldo Rodríguez Pinilla, tengo 26 años, soy de la ciudad de San José del Guaviare, estoy estudiando sexto semestre de Administración en Salud y el día de hoy voy a hacer una pequeña charla sobre rutas de atención psicosocial y salud integral para las víctimas. El origen del conflicto armado, causas y consecuencias. Bueno, pues el conflicto armado interno en Colombia es una situación que se ha venido presentando hace más de medio siglo. Tuvo su origen alrededor del año 1954 a raíz de diferentes situaciones sociopolíticas en todo el país. Pues tiene un trasfondo de hace muchos más años, alrededor de 100 años, cuando pues habían unas divisiones bipartidistas en el país que generaron diferentes disputas políticas entre las clases políticas principales que habían en su momento, que eran los conservadores y los liberales. Esto ocasionó enfrentamientos, choques muy fuertes entre estos dos partidos, ocasionando que generalmente cuando uno de estos dos partidos tenía el poder, el otro partido era oprimido y maltratado fuertemente. Esto generó algunas iniquidades sociales muy fuertes que ocasionaron el inicio del conflicto armado interno en Colombia, que ocasionaron con las guerrillas residuales de los liberales la creación de lo que posteriormente se conoció como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De ahí partió como tal el conflicto armado interno en Colombia. Esto generó pues otra serie de situaciones de conflicto y de violencia en todo el territorio nacional que desencadenaron pues más violencia. Se generaron nuevos grupos al margen de la ley, hubo una serie de situaciones de violencia, asesinatos, desplazamientos, se crearon las Autodefensas Unidas de Colombia, hubo pues una serie de crímenes de lesa humanidad, masacres perpetradas por ambos bandos, por la fuerza pública, todo por causa del, del conflicto armado interno en Colombia que inició en el año 1954. Eh, la normativa para la atención y reparación integral a las víctimas. La ley 1448 de 2011 se puede catalogar como la ley principal que establece y que regula todos los procesos y procedimientos para la atención integral y reparación a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Esta ley también regula el tema de restitución de tierras para las personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado y que pues en este momento, después del acuerdo de paz, pretenden retornar a su tierra. Pues la ley tiene alrededor de 9 años, fue decretada en el año 2011, sin embargo, pues como tal la restitución de tierra se puede decir que a raíz del proceso de paz se aceleró un poco porque pues antes por el mismo tema de los grupos al margen de la ley en estas zonas rurales no había sido posible el ingreso o el regreso de las personas a sus tierras. La resolución 02348 del 28 de diciembre de 2012 se podría decir que es un apéndice de la ley de víctimas. Esta resolución establece cuáles son los protocolos para el acceso a apoyos económicos por parte de las personas que se encuentran registradas en el registro único de víctimas. Esta resolución indica pues en qué causales estas personas pueden acceder a estos subsidios, a estos apoyos económicos. Eh, las rutas de atención psicosocial y rutas de atención en salud integral pues están muy ligadas la una con la otra. Las dos forman parte principal del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, mejor conocido como PAPSIVI. eh, las medidas de asistencia de atención y medidas de rehabilitación. Las medidas de atención psicosocial, pues como su nombre lo indica, están enfocadas en atender el daño psicosocial que tienen las víctimas del conflicto armado,
todas estas situaciones que han tenido que vivir desde el momento de su desplazamiento, en los casos en los que han sido desplazadas. También han tenido que sufrir tortura, secuestro, desaparición forzada de sus familiares. Entonces, pues la atención psicosocial para estas víctimas es muy importante. Por otro lado, se encuentra la atención integral en salud. Está enfocada no solo en la salud física, sino también en la salud mental de las personas. Entonces, esta también está catalogada en tres ámbitos: el ámbito de asistencia en salud, de promoción y prevención, y rehabilitación física y mental en los casos, pues, de las personas, como lo decía hace un momento, que deben ser rehabilitadas por situaciones también provenientes del conflicto, como torturas, o personas que han sido víctimas de minas antipersona, de artefactos explosivos, de balas. Entonces, en este sentido radica la atención integral en salud a las víctimas del conflicto armado. De igual forma, a raíz del PAPSIBI y a través del PAPSIBI, pues se busca implementar la formación del talento humano en salud, de manera que puedan generar mejor atención a las víctimas del conflicto armado. Medidas de reparación integral en base a la ley de víctimas y el proceso de paz. La primera medida es la restitución. En esta se establece el protocolo para que las personas puedan retornar a sus territorios, que puedan volver a apropiarse de sus tierras. En segundo lugar, encontramos la indemnización, que si bien no es la más importante, es una de las principales, porque pues las personas generalmente han perdido sus tierras, han perdido todo, han perdido sus animales, su actividad económica. Entonces pues requieren un apoyo, una reparación administrativa por parte del Estado. En tercer lugar, encontramos la rehabilitación. Esta puede ser, como se veía hace un momento, de tipo psicosocial, de tipo físico o de tipo mental. Las medidas de satisfacción. En esta parte encontramos que podemos entrar a evaluar la calidad de la atención integral que ha recibido la persona en los ámbitos psicosocial, integral en salud, y también en diferentes ámbitos, como la reincorporación a la sociedad, el tema de la educación. Encontramos en las medidas de satisfacción. Y por último, las garantías de no repetición. Es un punto muy importante, porque de aquí encontramos la necesidad de que el Estado, que el gobierno garanticen la no repetición de esta victimización que han sufrido las personas, ya sea de carácter de desplazamiento, o de cualquier otro tipo de crimen que haya sido cometido en el marco del conflicto. Los retos para la construcción de la paz. Pues hay retos muy importantes. Hay que tener en cuenta que no solo el tratado de paz, la firma del tratado de paz con las FARC, eh, es la terminación del conflicto armado interno en Colombia, porque las FARC solo eran uno de los muchos actores del conflicto armado en Colombia. Entonces fue un paso muy importante. Las FARC fueron la guerrilla más grande que tuvo el país, pero pues es solo un paso en la dirección correcta. Bueno, muchas gracias.